En este video tutorial vamos a ver cómo hacer tabla de frecuencias para datos sin agrupar, a partir de un ejemplo claro. Este video está dirigido por el licenciado Carlos Mario Osorio y presentado por Ricardo León Oliveros y Juliana Estefanía Vázquez, de la institución educativa La Inmaculada Concepción de Guardia del Tiempo, Colombia. Para comenzar vamos a ver los conceptos que vamos a utilizar. Vamos a ver la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un determinado valor en un flujo estadístico o el número de veces que se repite. Para esto vamos a ver un ejemplo. Miremos este ejemplo. La frecuencia de los alumnos que miden 1,60 es de 1. La frecuencia de los alumnos que miden 1,55 es de 2, entre otros. Podemos mirar que no tenemos la estatura, entonces el número de estudiantes que miden 1,60 es 1, el que mide 1,55 2, y así sucesivamente. Por ejemplo, para un 21-25 metros también tenemos que solo hay un estudiante. La suma de las frecuencias nos debe dar el número total de alumnos entrevistados, que son 35. Vamos a mirar la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada es la suma de las frecuencias absolutas. La frecuencia relativa. La frecuencia relativa es el resultado de dividir la frecuencia absoluta en un determinado valor entre el número total de datos. Miremos un ejemplo. Aquí tenemos un representante del gobierno recopiló los datos respecto a una votación para elegir el jefe de Manzano. Rodolfo tuvo 6 votos, Carolina 8 votos, Guillermo 10 votos, Pedro 7 votos, Carmen 5 votos y Sandra 4 votos. Luego registró los datos correspondientes a cada uno de los candidatos en una tabla de frecuencias, como se muestra a continuación. Entonces podemos mirar que al lado izquierdo ubicamos las personas que tenemos a Rodolfo, Carolina, Guillermo. Entonces tenemos que Rodolfo tuvo un total de 6 votos, Carolina de 8, Guillermo de 10. Y lo que hacemos es, entonces, el número total de votos fueron 40. Entonces, la frecuencia relativa sale entre dividir el número total de votos por persona y el número total de votos. Entonces, decimos que a Rodolfo tuvo 6 votos. Entonces, con unos 6 votos lo dividimos por 40, nos da 0,15. Pero para poder expresarlo en porcentaje, el resultado lo multiplicamos por 100 y nos da que esto es el 15% de los votos. Y así ocurre con las demás personas. Entonces, al final, la suma de todas las frecuencias relativas en porcentaje nos debe dar el 100% y la frecuencia relativa en decimal nos debe dar 1. Bueno, la frecuencia relativa acumulada es la suma de las frecuencias relativas. Bueno, vamos a ver ya un ejemplo más completo y vamos a aplicar mejor los conceptos. Durante el mes de julio, en Guardia, Antioquia, se registraron las siguientes temperaturas máximas. Bueno, vamos a aprender a construir una tabla de datos para datos sin agrupar. Lo primero que vamos a hacer en Excel es construir la tabla. Sabemos que tenemos aquí iría la temperatura, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa porcentual y el ángulo. Y vemos que las temperaturas varían entre 27 y 34 grados. Entonces, nos quedaría así. Ahora en Excel vamos a ir aquí a las propiedades de celda y le damos todos los bordes para que nos quede la tabla. Vamos a ampliar un poco acá para... En la primera vamos a colocar temperaturas, seguido de frecuencia absoluta, es el símbolo con un símbolo, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada y el ángulo. Colocamos las temperaturas desde 27,
y colocamos un total. Bueno, ya teniendo la tabla construida, vamos a hacer la frecuencia absoluta. Entonces, tenemos que la frecuencia absoluta para 27 grados, 1. Para 28 grados es de 2. Para 29 es de 6. Para 30 es de 7. Llenamos en todas las celdas, el resto de las celdas. Y hacemos una sumatoria para mirar que si nos debe dar el total de datos. Seleccionamos todos los datos que queremos sumar y le damos en autosuma y vemos que nos da 31, o sea que la frecuencia absoluta está correcta. Para hacer la frecuencia absoluta acumulada, que es la suma de las frecuencias absolutas, el primer dato siempre va a ser igual a la frecuencia absoluta. El segundo, en Excel, para poder aplicar fórmula, debemos dar igual, seleccionando la celda más el otro valor que queremos sumar, le damos enter, automáticamente nos hace la operación. Para no tener que hacer toda una por una, entonces Excel nos da una opción, que es seleccionando aquí en la esquina inferior y bajando, nos hace todas las operaciones. El último dato, que sería para 34, nos debe dar 31, que es el número total de datos. Ya teniendo las frecuencias absolutas, pasamos a hacer las frecuencias relativas. Las frecuencias relativas utilizamos su ecuación. Para la frecuencia relativa, entonces sabemos que le damos igual, ponemos paréntesis para poder aplicar. Entonces tenemos que frecuencia absoluta sobre el número total de datos, que sería 31 por 100. Le damos enter. Nos aparecen muchos decimales. Lo que vamos a hacer, vamos a reducir a 2. Aquí con la herramienta de disminuir decimales, le damos clic hasta que nos deje en 2 decimales. Aplicamos la misma herramienta haciendo el clic sostenido en la parte inferior derecha y lo bajamos hasta y vemos que nos aplica toda la ecuación. La frecuencia relativa porcentual acumulada es lo mismo, utilizamos la misma operación que la frecuencia absoluta acumulada. Entonces aquí el primer dato quedaría igual y a partir de la segunda hacemos la ecuación, ya enter y nos da el 100%. Cabe aclarar que esta frecuencia relativa la estamos dando en porcentaje. Para el ángulo también necesitamos la ecuación. Entonces damos igual, abrimos paréntesis, sabemos que frecuencia absoluta por 360 dividido el número total de datos, que son 31, nos va a dar el ángulo, pero también con muchos decimales. Vamos a la misma herramienta de disminuir decimales y vamos hasta 2. Hacemos lo mismo con la herramienta, bajamos y ahí tenemos la suma. Debemos de hacer la suma para que nos den 360 grados y vemos que está correcto. Esta también le debemos de hacer suma a la frecuencia relativa y nos debe dar el 100. Miremos que está bien. Ya teniendo la tabla de datos llena, podemos pasar a hacer las gráficas. Ahora vamos a insertar un diagrama circular. Vamos a seleccionar la frecuencia relativa porcentual. Le damos en la pestaña insertar, circular, primero. Seleccionamos aquí, le damos seleccionar datos, editar,
seleccionamos las temperaturas, vamos a aceptar y ya vemos que aquí está la temperatura. Como lo vemos aquí. Le damos en el diagrama, le damos a agregar etiquetas de datos y ya lo tenemos. Para ponerle un nombre le damos otra vez en insertar, cuadro de texto y lo llamamos frecuencia absoluta versus temperatura. Ahora vamos a hacer un diagrama de barras. Vamos a seleccionar las temperaturas y la frecuencia absoluta. Vamos a insertar columna agrupada y vemos que aquí nos aparece. Vemos que son dos áreas, entonces eliminamos la azulita. Aquí no están las temperaturas, entonces le damos aquí, le damos seleccionar datos, editar, seleccionamos la temperatura, aceptar y ya aquí la tenemos. Y eso es todo.